Hola y qué tal amigos del shonen y bienvenidos sean al rincón del fandom. Antes de comenzar, no olviden seguirme en mis redes sociales que les dejo al final del video y en la descripción del mismo. Y no se olviden de dejar un buen like y comentar y todas esas cosas que siempre ayudan muchísimo para que yo pueda seguir haciendo más videos como este. Ya dije todo lo que tenía que decir, así que entonces podemos comenzar con el video sin más dilatación. Quizás este video sea un tanto polémico, pero vengo a hablarles de un personaje que es muy bien conocido por repetir demasiadas veces una misma palabra, que ya muy bien todos conocen. Si bien el personaje de Mikasa es bastante criticado en general por esto que acabo de mencionar, y en general porque se la señala por ser un personaje desperdiciado y que solamente terminó usándose como un simple amor para el protagonista, o en todo caso fue desperdiciada por el gran potencial que ésta tenía. Y la verdad que tienen mucha razón, pero vengo a decirles que vengo en parte a defender al personaje. Sí, yo defiendo a Mikasa y a mí el personaje me gusta, pero entiendo la crítica y el porqué, aunque siendo sinceros, por más hate que le den, sigue estando en la lista de personajes más populares de la obra. Además, hay que aclarar que no es un dato menor que el personaje de Mikasa es uno de los personajes femeninos más influyentes y relevantes de los últimos 20 años fácil. Siempre se criticó que en el género del shonen los personajes de este género no eran relevantes para la trama o simplemente eran un amorío para el protagonista o que se utilice como un elemento para mover al dicho protagonista. En este caso, si bien Mikasa tiene errores muy claros, pero por lo menos se le quiso dar importancia. ¿Falla? Sí, por supuesto que sí, pero al menos no fue encerrada del todo en eso que venimos mencionando. Mucha gente que critican a Mikasa son fanáticos de Annie, que literalmente estuvo 3/4 de la serie congelada. Analizando a Mikasa se puede pensar que es solo un personaje secundario de soporte. Se puede decir que simplemente fue una esclava o que solo estaba ahí para captar al público masculino. Como caso paralelo a esto tenemos a Levi, que a mi forma de verlo cumple exactamente el mismo rol de Mikasa, pero desde el otro género, con la pequeña gran diferencia que a Levi sí se molestaron en desarrollarlo mucho mejor a su debido tiempo. Por eso no nos confundamos, el estereotipo de personaje en el que encajan estos dos es el mismo, el personaje badass que está roto y se ve cool, uno femenino y el otro masculino. Con la diferencia que Levi a su debido tiempo sí lo desarrollaron de mejor manera, con gran ayuda también, hay que decirlo, de Kenny Ackerman. Hay que decirlo, pero esto pasó al fin y al cabo. Mikasa, si no era por lo de los Azumabito, ni siquiera le hubieran importado conocer algo más acerca del personaje, y encima nunca más se profundizó sobre este tema. Es cierto que en el anime se vio mucho más porque en el manga se puede notar mejor cómo Mikasa siempre tenía tapado el símbolo de los Azumabito en su brazo. Este fue un gran detalle que el anime obvió. En un inicio Mikasa era una niña alegre que vivía con su familia. Un día unos contrabandistas que al parecer estaban buscando gente de rasgos de otras culturas, en este caso asiáticos, para contrabandear. Mikasa, al ser la última descendiente, era un blanco perfecto, al ser la mezcla de un Ackerman con un Azumabito. Su familia es asesinada y Mikasa es casi secuestrada. Afortunadamente llega Eren a salvarla, porque la familia de Mikasa estaba esperando la llegada del Dr. Yeager. En ese momento de tensión, cuando Eren está al límite y le ordena a Mikasa que pelee, porque si no pelea no puede ganar y no podrá sobrevivir. El famoso Tatakae. Con esto algo se activa dentro de Mikasa, los genes Ackerman salen a la luz y se convierte a la pequeña niña en una máquina de matar. Sus habilidades físicas crecen exponencialmente y se vuelve mucho más fría en su personalidad. En este momento se forzó ese tan famoso vínculo de Eren con Mikasa, un vínculo confuso porque siempre se dijo de que eran familia, porque justamente después de todo lo sucedido, Eren fue quien le dio un hogar a Mikasa, que estaba completamente sola. Ese es el símbolo de lo que representa la bufanda que le da Eren, la bienvenida a su hogar. Para dar un poco más de contexto y profundizar a este análisis tenemos que saber bien qué son los Ackerman. Este clan fue creado con el propósito de proteger a los reyes de Eldia, algo así como serían su mano derecha que siempre los protegerían, sin importar lo que les pase. Se les llama Ackerbond al lazo o vínculo que genera un Ackerman con una persona determinada. Esta persona se convierte como si fuera en su amo. No solo Mikasa tiene este lazo con Eren, sino también se puede ver con los demás que son Kenny y Levi. Kenny seguía a Uri Reis y Levi por Erwin.
con la gran diferencia de que Mikasa empezó con este vínculo desde que era una niña de 9 años, y muy probable que para ese momento de su vida Mikasa todavía no había formado del todo una personalidad. Los sucesos de la vida que le fueron pasando la llevaron a ser así, debido por supuesto también a su lazo Ackerman con Eren. Mikasa siempre va a ir donde Eren vaya por esto que venimos mencionando, y por algo obvio que se puede estar omitiendo. Eren es la única familia que realmente le quedaba hasta ese momento. Recordemos que perdió a su familia asesinada delante de ella como si nada. Luego de haber conseguido un nuevo hogar y comenzar de nuevo, ocurre el acontecimiento del titán colosal, destruyendo la muralla, y también ella es testiga de la muerte de Carla, a quien era su familia en ese momento. Lo único que le quedaba a ella era Eren, así que era lógico que la postura de Mikasa sea seguirlo sin importar dónde, y es ahí donde se une a la Legión de Reconocimiento, para cuidar de su familia. A comparación de los demás reclutas, el carácter de Mikasa es quizás el más destacable, pero a razón de su seriedad y falta de emociones, al contrario de los que nos mostraron en un inicio cuando era solo una pequeña que vivía con su familia. Debido a todo lo sucedido, la personalidad de Mikasa cambió drásticamente, permitiéndole ser una guerrera de élite para su corta edad. Producto del trauma sufrido en su infancia, es muy probable que el personaje haya reprimido sus emociones, con el fin de no ser nuevamente herida ni ser abandonada. Eso explicaría el porqué de su actitud tan fría ante cualquier acontecimiento, salvando por supuesto de su relación con Eren, que sería con el único que puede cambiar su forma de ser. Ni siquiera con Armin tiene ese mismo trato. Y esto es lógico, si nos ponemos a analizar a simple vista, tiene sentido después de todo lo vivido que Mikasa tenga un afín mucho más sincero y profundo con quien es su último vínculo familiar que le queda. Este vínculo con el protagonista también se puede ver más adelante que se lo confunde con una relación de amor, de ella hacia Eren. Y digo confundir porque esto muchas veces se nos plantea de cómo cada vez que le preguntan a Mikasa a lo largo de la serie qué es Eren para ella. Y ella, sonrojándose, siempre dice que es su familia, algunas veces dudando más que otras, sobre todo ya en los últimos capítulos donde podemos ver claramente esto, y cómo Mikasa se replantea si ella hubiese respondido otra cosa, qué hubiera pasado con el destino de Eren, aunque creo que personalmente esto no iba a cambiar la decisión del joven Yeager. Cualquiera pensaría que simplemente Mikasa está enamorada de Eren, pero no creo que sea tan simple de definir. Eren significa mucho más para ella que una simple atracción emocional, que también podría ser, pero pienso que más que esa definición, Eren simboliza el punto de inflexión de su vida, el punto en el que ella cambió su personalidad y maduró. Se puede ver que Mikasa sí está obsesionada con Eren, de la forma que quieran interpretarlo, y por momentos es bastante cansador, pero esto a diferencia de otros personajes femeninos de otros shonen, como lo pueden ser Sakura u Orihime o hasta incluso Uraraka, que son enamoramientos con el prota porque sí, porque se ve bien y es amor a simple vista prácticamente. Aquí de última tiene un concepto, un inicio que aunque sea muy básico tiene sentido, porque como veníamos diciendo, Eren era la única familia que le quedaba a Mikasa. Ella no quería volver a estar sola nunca más. En la primera temporada hay una escena muy importante para poder ver el carácter de Mikasa y en una situación límite. Cuando Eren muere, o por lo menos todos pensamos que era así, Armin llorando le transmite el mensaje a Mikasa y ella no reacciona como todos hubiéramos pensado que sí lo haría. Lo primero que hace es estar calmada y apoyar a sus compañeros. Les dice a todos que son patéticos y débiles, pero con la intención de motivarlos para seguir luchando, porque si no, morirían todos ahí y nadie defendería el ataque de los titanes. Ella dice que es la más fuerte y les da, aunque no lo parezca, un mensaje para motivarlos. Las mismas palabras que usó Eren cuando la defendió de los asesinos de su familia. Si no peleas, no ganarás, y si no ganas, vas a morir. Esto lo dijo la misma Mikasa que perdió a las personas más importantes en su vida. El único vínculo afectivo que le quedaba, y esto, a mi parecer, es excelente para el personaje. Demuestra que ante la adversidad ella sigue adelante y les devuelve el espíritu para pelear a sus compañeros. Es muy cierto que el personaje de Mikasa no es el más complejo ni nada parecido, pero no creo que sea verdad todo lo que se dice negativamente del personaje. Algunos alegan que no tiene desarrollo, pero sí lo tiene, sobre todo porque era muy diferente en su infancia y tuvo que crecer de golpe, teniendo una madurez mucho más rápida que los demás de su edad. Que sea un tanto introvertida no significa que no tenga una personalidad bien desarrollada y marcada. Es silenciosa y se mantiene al margen. Recordemos que ella aspiraba a una vida tranquila,
pero optó por seguir a Eren en pos de protegerlo. Tiene la fuerza para proteger a los que quiere y no es dubitativa en ello, toma sus propias decisiones. Mikasa casi no muestra expresiones en su rostro, puede que para muchos este no tenga ningún valor para la trama, pero si se analiza a fondo es probablemente todo lo contrario. Eso es lo más natural que haría una Mikasa traumada. Vemos lo contrario en Lost Girl Mikasa, cuando lo había pasado por el momento traumático y no había desarrollado su instinto Ackerman. Incluso Historia cambia de personalidad al admitir y aceptar su pasado y ver quién es ella realmente. Creo que sí es un personaje bien construido, ya que en la OVA ya mencionada muestran que antes de ir a la última batalla de la temporada 3 en Shiganshina, ella acepta que si bien conoce a Eren y quiere estar siempre con él, ella está dispuesta a aceptar su muerte y que solo hasta ese entonces ella tratará de permanecer lo más posible junto a él. Literal es su única familia que le queda. Si lo pasamos a la vida real creo que se entendería mejor, puesto que si todos los días estás luchando y no solo tu vida sino la de la única persona que tanto aprecias y consideras valiosa están siendo puestas en peligro, sí te preocuparías y se entendería el porqué de la dependencia. Pero quiero aclarar que concuerdo en que ella terminó siendo quien mató a Eren, ya que si se lee el manga se puede ver a una Mikasa un poco más independiente de Eren, cada vez que avanza la historia. Todo esto considerando su trauma, su sangre Ackerman y probablemente su sentimiento por Eren. Ya hablamos y creo que quedó bastante claro el porqué del accionar de Mikasa. Pero ahora el punto más importante y el por qué hice este video medio a modo de defender al personaje. ¿Tiene Mikasa un desarrollo? La respuesta es obviamente que sí, lo tiene, pero es escaso, si se tiene en cuenta el nivel de historia que tiene la serie y los personajes que tiene también. Por más que yo defienda a Mikasa, no puedo decir que es el mejor personaje o el más desarrollado de la serie, ni por asomo, porque esto por supuesto que no es así, y es más aún siendo del elenco principal. Se la dejó de lado en las cuestiones que realmente importaban para dejarla encasillada de mala manera, con el tema del amor y la libertad, lo cual no considero que esté mal llevado, pero a mi parecer el personaje de Mikasa se merecía otro trato. Profundizar más en el personaje, en sus orígenes, así como en su rama de los Ackerman, y faltó mucho más del lado de su madre, los Azumabito, que como mencionamos antes, solamente se nos muestra esa marca que tiene oculta en su mano, lo cual es una verdadera lástima porque esto daba para mucho más. Es un problema muy grave que tiene como consecuencia lo que podemos ver del personaje. Al tener un pasado triste, pero que no se desarrolló como se debía, se quedó encasillada simplemente en ser el personaje femenino que está atrás del protagonista y como es fuerte, solamente se dedica a protegerlo. Yo creo que el personaje de Mikasa es mucho más que esto, como lo venimos viendo, pero que al no dar en los puntos claves, no le ayudaron a esta a destacar más que en su apariencia y en sus momentos de batalla contra los titanes. Creo que queda muy en evidencia el por qué este personaje no es solamente ese simple estereotipo en el cual es encasillada de mala manera. Es un personaje que a pesar de no demostrar mucho, hace todo lo contrario con sus acciones. Protege y lucha por aquello que ama. Sacrificaría todo por lo último que le queda de su familia para ella. Es curioso porque por todas las críticas que tiene pareciera como si fuese un personaje débil, pero es todo lo contrario como podemos ver. Es fuerte, realmente fuerte. Puede defenderse sola y actuar por sí sola en el campo de batalla. Puedo comprender por qué no a muchos no les gusta el personaje, aunque no lo comparto. En mi caso la defiendo porque me gusta el personaje, así sin más. Y sí, puede que esté cayendo en el simple hecho de que se ve cool y es hermosa, pero también la defiendo por su accionar como venimos detallando en el video. A diferencia, como sabemos, de muchos personajes femeninos, Mikasa demostró mucho más, pero también hay que decir que se quedó sobre todo al final de la obra y pudo ser aún mejor. Para concluir y responder finalmente a la pregunta más importante, ¿tiene Mikasa desarrollo? ¿Está bien llevado el personaje? Con todo esto dicho, no creo que Mikasa sea el mejor personaje de Shingeki no Kyojin, pero tampoco creo que sea el peor. Sinceramente pienso que el hate que se le da es algo excesivo, como se le puede dar también a otros. Entiendo que no a todos les gusta el personaje y entiendo un poco las razones del porqué. Mikasa pudo ser mucho más, pero como decíamos desde un inicio no se exploró ni desarrolló aquellos puntos claves que le podían dar ese empujón al personaje para hacer mucho más. Dicho de paso, que Levi sí lo tuvo. No fue quizás el desarrollo más profundo del mundo, pero a él sí se gastaron mínimamente y no lo dejaron simplemente como el Garys II, aunque sí lo sea. A mi forma de verlo, no es un personaje plano sin desarrollo, sí debo decir que fue muy apresurado y que todo sobre ella se dio de una forma muy abrupta y en poco tiempo.
cuando pudo ser llevado de otra manera. Pero no por esto es un mal personaje. De hecho, Mikasa destaca muchísimo, sobre todo durante las primeras temporadas. Mikasa es de hecho quien llevaba siempre la iniciativa. Es cierto que no es el personaje más desarrollado y que no está a la altura de los mejores que sí supo darnos esta serie, pero que sí se podría haber logrado con más constancia. No es solo badass porque sí, tanto ella como su contraparte masculina, Levi, están en un estereotipo como mencionamos antes, pero a mi forma de verlo no solo se quedan con eso y aún con sus errores creo que ya demostraron mucho. Te puede gustar o no, creo que cualquiera sabría y se daría cuenta que Mikasa es mucho mejor que la media de personajes femeninos del género. Para los estándares del shonen en general, creo que el personaje está bastante bien, siendo que los personajes femeninos de este género siempre son dejados de lado y utilizados de mala manera, ya sea por simple amorío, fanservice o lo que sea. Mikasa demostró que se puede o que las intenciones están ahí. Por supuesto que en otras obras hay más personajes femeninos muy buenos y es una lástima porque creo que nuestra queridísima Ackerman pudo estar ahí también.